Muy buenos días. Les doy la más cordial de las bienvenidas a estas jornadas sobre el ciclo de conferencias denominadas La Justicia Digital en Nuevo León a un año de la pandemia, organizadas por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Les doy la más cordial de las bienvenidas a toda la audiencia que nos distingue con su amable presencia. El día de hoy toca hablar precisamente de la conferencia denominada Hacia un modelo de impartición de justicia digital, la cual estará a cargo del licenciado y maestro José Antonio Gutiérrez Flores, consejero del Consejo de la Judicatura del Estado de Nuevo León, a quien también le doy la bienvenida y le agradezco su presencia, señor consejero. Muchas gracias. Bienvenido. Asimismo, para conocer un poco de la gran trayectoria del consejero, me permitiré leer una breve reseña curricular. En cuanto a su formación profesional, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la cual egresó en el año 2007. También cuenta con maestría en Derecho Procesal Penal con orientación en juicios orales por el Instituto Nacional de Estudios Superiores en Derecho Penal, egresado en el año 2019. Su trayectoria profesional la realizó a partir del año 2003 como auxiliar administrativo del Juzgado Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial del Estado, y de ahí trajo una gran trayectoria profesional, teniendo diversos cargos tanto en áreas administrativas como de categoría en la función jurisdiccional, desde escribiente, asistente jurídico. Ha sido miembro de la comisión de la carrera judicial del Consejo de la Judicatura, de la cual actualmente es su presidente. También, a partir del año 2009 al 2017, fue secretario general de acuerdos de la presidencia tanto del Pleno del Tribunal Superior de Justicia como también del Consejo. Desde el año 2017 funge como juez, pero a partir del 2018 fue designado como consejero de la Judicatura del Estado, del cual actualmente es su cargo. También puedo hacer énfasis que en el Consejo de la Judicatura es integrante de las comisiones de carrera judicial, disciplina y administración, siendo presidente en la primera de las mencionadas. También ha formado parte de la Comisión de Modernización Tecnológica. De igual forma, es presidente del Comité de Mejora Regulatoria y Criterios Relevantes, así como del Comité Consultivo de Visitas e Inspecciones, e integrante del Comité Interinstitucional de Implementación de la Reforma en materia de justicia laboral. En cuanto a la actividad académica, es profesor de asignatura a nivel licenciatura en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León y también a nivel maestría en el Centro de Estudios Universitarios. También me complace mencionar que es miembro del claustro académico del Instituto de la Judicatura del Estado. Ha sido disertante en múltiples conferencias, diplomados y seminarios del foro local, nacional e inclusive internacional. Es representante del Poder Judicial del Estado en el Consejo Estatal de Mejora Regulatoria por designación del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Ha formado también parte del Consejo Editorial del Poder Judicial del Estado en diversas publicaciones literarias. Colaboró con un artículo en la revista digital Apertura Cotay, titulado La publicidad de las sentencias y su impacto social, publicado en la edición octubre-noviembre del año 2020, editada por la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado. También ha sido coautor de iniciativas de reforma a diversos ordenamientos legales y reglamentos locales. Contribuyó a la creación y lanzamiento del programa de radio y televisión Tribunal a tu alcance del Poder Judicial del Estado, donde es locutor y conductor, el cual se transmite por la estación de radio en el Tribunal Radio y por el canal 53 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, TV Uni. Sin mayor preámbulo, le doy la bienvenida al consejero José Antonio Gutiérrez Flores para que diserte la conferencia hacia un modelo de impartición de justicia digital. Bienvenido, señor consejero, le cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias. Muy buenos días, licenciado Rafael. Le agradezco mucho la presentación y también agradezco infinitamente al presidente del tribunal por preocuparse y estar organizando estas jornadas de capacitación muy importantes para el mejor desempeño de la labor que tenemos, y más en esta época de pandemia en donde el uso de las tecnologías de la información pues es nuestro principal medio de la realización de las actividades judiciales. Pues bien, vamos a tratar de comprender un poquito mejor cómo es que el Poder Judicial del Estado actuó frente a la pandemia.
pero la denominación de la conferencia es hacia un sistema de impartición de justicia digital. Entonces vamos a hablar de tres grandes momentos que son importantes para saber en dónde estamos, ¿no? Dicen que para poder entender nuestro presente hay que acudir a nuestro pasado, y nuestro pasado y nuestro presente nos van a ayudar a predecir nuestro futuro. Entonces, en ese mismo sentido, vamos a hablar de tres connotaciones o tres características que era antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia. O sea, vamos a hablar de estos tres tipos de cuestiones ahí que nos van a ayudar mucho a tratar de comprender un poquito mejor cómo es que actuamos y en dónde estamos parados. Bueno, ustedes saben que el sistema de impartición de justicia, independientemente de las contingencias, independientemente de las inclemencias, independientemente pues lo que se llegue a presentar, tiene que ir en constante evolución. El servicio de impartición de justicia tiene que responder a las necesidades sociales que imperen en una determinada época y que difícilmente se mantenga estático. Sin embargo, había sido muy difícil transitar a un modelo digital, a un modelo de impartición de justicia digital. En gran medida por resistencias internas y en gran medida también por resistencias externas. Nosotros como abogados siempre hemos pensado que el juzgado es para ir a impartir justicia, que si no está en el expediente físico algo no vale, que si no estoy frente a un funcionario atendiendo mi problema cara a cara, pues no estoy recibiendo un servicio. El mundo antes de la pandemia fue evolucionando y ha ido evolucionando. Tan es así que, por ejemplo, ya hay plataformas digitales para poder utilizar servicios de transporte. Hay herramientas digitales para el comercio, para comprar y vender cosas. Se utilizan ya herramientas digitales. Para la realización de trámites y servicios en el gobierno hay herramientas digitales. Sin embargo, los poderes judiciales, no voy a hablar específicamente del caso de Nuevo León, pero los poderes judiciales como que se habían mantenido muy renuentes a transitar a este tipo de cuestiones. No tanto por la falta de capacidad o por la falta de infraestructura tecnológica, sino por las naturales resistencias al cambio que hemos visto. Y los principales antagonistas, insisto, pues somos los operadores, ¿no? Operadores tanto abogados, litigantes, como funcionarios públicos. Entonces, en esta medida se intentó en el Poder Judicial desde el 2001 ir transitando por el camino de las tecnologías aplicadas a la impartición de justicia. Y se crea el denominado Tribunal Virtual. Fue una época sumamente compleja. Los abogados tenían miedo de que su contraparte fuera a ver su expediente y los jueces tenían miedo de que los abogados fueran a ver el expediente digital, ¿verdad? sin acudir al archivo a revisarlo. Era algo que parecía que nadie quería, pero que se estaba implementando. Hoy por hoy es la principal herramienta, no solo aquí en Nuevo León, en México, y también, ahorita les voy a decir por qué también en el mundo. El Tribunal Virtual de Nuevo León es un referente y pues se está volteando a ver ahora en esta crisis de salud pública. Las legislaciones cada vez eran un poquito pues no tan extensas, digamos. Se dejaba entrever cierta resistencia en la regulación de normativa. Tan es así que, por ejemplo, en el caso del Tribunal Virtual, se incorpora o se agrega en el Código de Procedimientos Civiles. Ok. En esa medida,
después se fueron creando códigos nuevos, como por ejemplo el Código Nacional de Procedimientos Penales, en donde ya también nos dejaba entrever la posibilidad de celebrar audiencias por videoconferencia. Y se estuvieron haciendo antes de la pandemia. Estoy hablando nada más para ponernos en contexto todo lo que había sucedido antes de la pandemia. Se crea se posibilita hacer las audiencias por videoconferencia en Nuevo León, desde antes incluso de la expedición del Código Nacional, pero se hace con cierta resistencia. Dice, bueno, para evitar, o sea, para cuestión de seguridad, para evitar que el reo se traslade hacia la sede judicial, desahogar la audiencia, pues lo que hacemos es que esa persona específicamente se conecte a través de videoconferencia y así evitas sacarlo del lugar en donde se encuentra recluido. Todos los demás integrantes de la audiencia se encontraban en forma presencial en la sala. Entonces, así lo habíamos entendido, así estaba funcionando, y era algo que aparentemente para todos funcionaba bien. Pero luego se viene un tema que nadie nos esperábamos. No es un problema de México, no es un problema de los poderes judiciales, no es un problema del gobierno en general, no es un problema de la comunidad internacional, es un problema de salud pública mundial. Cada uno de los países empieza a tomar estrategias para tratar de ir cerrando brechas en la protección a la salud de cada uno de los involucrados. Se viene este tema de la pandemia, un tema bastante fuerte. Realmente yo en lo particular no pensé que fuera algo que me tocaría vivir, y yo creo que muchos de ustedes tampoco se esperaban que se presentara una situación de esta naturaleza. Los gobiernos del mundo empiezan a tomar, sin saber a qué nos estábamos enfrentando. Todavía no había evidencia científica, no había estudios científicos, había netamente improvisaciones, había cuestiones que no nos permitían dimensionar en su justa medida a qué nos estábamos enfrentando y cuáles iban a ser las repercusiones. Entonces viene arrastrándose, ya saben, esa historia, ¿no? Desde China, viene Europa, América, finalmente llega a México y se hace la declaratoria. Lo veíamos muy lejos cuando estaba en China, y allá en Europa decimos que hasta cierto punto creíamos que los mexicanos éramos inmunes al coronavirus, porque decíamos, está allá, pero pues aquí el calor va a matar el virus. En total se empezaron a crear una serie de teorías optimistas, como los seres humanos así somos, optimistas, de que no nos iba a afectar, pero llega y nos pega fuerte. Entonces, ¿qué es lo que hacen el gobierno de México? Dice, bueno, pues ya está aquí, ya lo tenemos, ya hay un problema de salud. Los primeros casos, si lo recuerdan, se presentan en San Pedro, y pues vamos a cerrar, vamos a reducir al máximo totalmente la movilidad. No estábamos preparados en ese momento y decíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer en Nuevo León? Sabemos que la impartición de justicia es un tema sensible y no queremos comprometer la salud pública de quienes están recibiendo, son los destinatarios del servicio, ni mucho menos queremos comprometer la salud pública de los funcionarios que se encargan de ejercer este honroso cargo de impartir justicia. Todos somos población, todos interactuamos en sociedad y todos necesitamos de todos para que esto funcione y se pudiera en un momento dado reducir estas expectativas que tenían sobre el golpe que iba a ser la pandemia. Entonces, en el Poder Judicial, viendo cómo se da esta situación, decidimos hacer una pequeña pausa. Ahí nada más voy a aclarar algo. Pareciera que, porque así se leen en los comentarios de las redes sociales y de los abogados, como que era una pausa para dejar de trabajar, y no, déjenme decirles que no. De hecho, fue todo lo contrario. Hicimos una pequeña pausa de menos de un mes. ¿Con qué fin? Con el fin de saber, tratar de estudiar la evidencia científica que había hasta ese momento, que todavía es muy poca, tratar de estudiar esa evidencia científica, tratar de hacer un inventario de qué es lo que teníamos en nuestros servicios tecnológicos
echar mano de nuestra dirección de informática, que ya vieron esa plática, para saber qué es lo que podíamos hacer de inmediato y hacer una planeación estratégica de qué era lo que íbamos a hacer a futuro. Es decir, no nada más era abrir por abrir, ni tampoco era ofrecer un servicio sin inteligencia, ¿no? O sea, teníamos que saber qué era lo que teníamos, qué íbamos a hacer de ya y qué íbamos a estar implementando y en qué medida lo íbamos a estar implementando como una planeación con proyección hasta la apertura total. Y obviamente también sujeto a los tiempos de desarrollo de esas nuevas tecnologías necesarias para ese fin. Fuimos el primer poder judicial junto con Coahuila que abrieron sus servicios inmediatamente, pero lo hicimos por pasos. Pero fíjense lo complejo, hasta ahorita tenemos, pareciera que nada más lo dimensiona el tema pandemia, pero no, porque veníamos arrastrando también una serie de necesidades en materia de impartición de justicia que esas no se iban a detener. Por ejemplo, la consolidación de la justicia mercantil, la introducción o la puesta en marcha, o sea, todos los mecanismos que hasta el momento seguimos utilizando para poner en práctica en mayo del próximo año, la justicia laboral. Por ahí había una reforma en materia de justicia administrativa que iba a absorber el Poder Judicial. Por ahí faltaron las leyes secundarias, por eso no lo hicimos. Y también modelos de la implementación del modelo de carpeta digital y la nueva organización o forma de funcionamiento de la justicia penal. O sea, eso ya venía, eso no lo íbamos a dejar de lado, ¿no? También era algo que teníamos que seguir. O sea, que en este plan de acción no teníamos que perder de vista que eso otro no lo íbamos a dejar de hacer. O sea, no nada más es dictar sentencias, sino también que todos los, no nada más que los procedimientos avancen, sino que toda la maquinaria y todo lo que va a ser parte de la institución también pueda seguir brindando el servicio y perfeccionando el servicio, ¿verdad? Nunca se brinda un servicio de excelencia. La excelencia es una aspiración. Y en esa misma aspiración es que nosotros veíamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Bueno, entonces se introducen todos estos elementos. Ya hicimos esa pequeña pausa. Y en esta pequeña pausa nosotros lo dimensionamos en tres ejes. Primero, ¿qué nos permite la ley? A diferencia de otras entidades del país, Nuevo León sí tiene regulado su tribunal virtual, su tribunal electrónico. Otras entidades pues no podían desarrollarse. Incluso el Poder Judicial de la Federación no cuenta con una reglamentación tan robusta que hubo la necesidad de expedir un acuerdo general basado en las facultades genéricas, digamos, que tiene para poder aplicar nuevas tecnologías. En el caso de Nuevo León nos encontramos con una situación que le da un plus. ¿Por qué? Porque el Código de Procedimientos Civiles dice que la regulación del tribunal virtual puede modificarse, pueden incorporarse nuevos servicios por delegación legislativa mediante acuerdos generales expedidos por el Pleno del Tribunal y en lo relacionado con las políticas tecnológicas por el Pleno del Consejo de la Judicatura. Entonces, nosotros, a diferencia de la Federación, no teníamos únicamente el marco regulatorio de esta facultad genérica de implementar dispositivos y modernización en la impartición de justicia, sino también una facultad específica para poder hacer modificaciones e incorporar nuevos servicios al tribunal virtual por disposición expresa de la ley, y particularmente el que lo regula, que es el Código de Procedimientos Civiles. Entonces, ahí ya teníamos esta primera cuestión positiva, ¿no?, en relación a ir ampliando estos servicios. Por otra parte, soluciones tecnológicas que les comento. Estas soluciones tecnológicas inmediatas, ver qué es lo que ya tenemos, cómo podemos operar, pero también ver cómo podemos hacer desarrollos inmediatos y desarrollos a futuros. Estos desarrollos ya vieron ustedes de qué se trata. Pero sí, inmediatos y la planeación a futuro. Y lo más importante es el cambio de paradigma. Todos estamos conscientes de que la impartición de justicia
se imparte en los juzgados, ¿no? Vamos al juzgado y ahí es donde vamos a encontrar la realización de este servicio. Sin embargo, este cambio de paradigma, tanto al interior como al exterior, era sumamente importante, y la primera pregunta que nos planteamos fue: ¿la impartición de justicia es un servicio o es un lugar? Y van a decir, bueno, pues es claro, ¿no? Que la impartición de justicia es un servicio y no un lugar. Bueno, pero pareciera que en la práctica esta diferencia no queda muy clara. O sea, a lo mejor en teoría, digamos, todos tenemos una respuesta muy contundente, pero en la práctica esta pareciera que no es así, porque al momento de que te dicen el juzgado te va a brindar un servicio a distancia, lo primero que dicen, abran los juzgados ya están abiertos, solo que no de la manera que tradicionalmente antes de la pandemia se encontraban funcionando. Entonces, este cambio de paradigma todavía sigue interiorizándose en la cultura, en la nueva cultura de la legalidad. Entonces, ahí también cabe hacer esta aclaración, porque también muchos dicen, no, ya abran los juzgados están abiertos. Quizá no en la forma tradicional como se encontraban, pueden ir a las oficinas, solo que, por ejemplo, como en el banco, ¿no? En el banco no puedes ir y que te atiendan nada más así. Tienes que bajar, de hecho es peor, porque tienes que tener un celular forzosamente, tienes que escanear un código QR, tienes que bajar, abrir aparte, tienes que tener la telefonía de WhatsApp, aunque no lo quieras, porque el servicio es por WhatsApp, y tienes un sistema de turno que pues ahí te dejan en la calle esperando hasta que te llegue el mensajito de turno y ya puedes entrar. Si no, no entras. Bueno, en el caso, todos estamos, pero digamos, no quiere decir que esté bien o esté mal, ni que las medidas que estén implementando otras tiendas que dicen máximo 3 personas y todas las demás quedan afuera, quiere decir que estén bien o esté mal. Cada uno está haciendo, de acuerdo a la disposición disponible de las autoridades de salud, lo que considera mejor para, por un lado, seguir operando y seguir desempeñando el servicio que a cada uno de nos corresponde, y por otro lado, cuidar la salud pública, tanto de los empleados como de las personas que acuden a la realización de este servicio. Entonces, este cambio de paradigma, digamos, todavía no está consolidado, es algo que se ha ido construyendo. Por eso, por ejemplo, este coloquio se llama a un año, la impartición de justicia, a un año de la pandemia, porque a un año de la pandemia hemos aprendido, hemos actuado no improvisadamente, sino con una planeación. Ha cambiado nuestra cultura en todo, no nada más en forma de impartir justicia, en todo lo que hacemos hoy por hoy lo hacemos diferente a como lo hacíamos antes de la pandemia. Y en esta medida nos ha ido tocando aprender. Hay quienes no queremos sumarnos a las nuevas políticas, por ejemplo, el uso de la mascarilla, que dicen, pues, ¿para qué? Yo no quiero usarla. Pero pues ese interés individual pues va más allá, ese interés individual es menor al interés colectivo, ¿no? Entonces se tiene que atender al interés de la colectividad por encima del interés particular que pueda tener cualquier individuo en relación a la adopción o no de medidas que ayuden a disminuir o evitar la propagación del virus. Bueno, entonces en este cambio de paradigma, ¿cómo vamos a transmitirle a la sociedad que la idea de que la impartición de justicia es un servicio y que el servicio lo vamos a seguir dando con nuevas características, con nuevos desarrollos, de una forma diferente, pero con la misma calidad? Vamos a buscar o a tratar de hacerlo con la misma prontitud. Ya también vieron algunas estadísticas de que ya hoy por hoy nuestra capacidad está semejante a la que teníamos antes de la pandemia. Bueno, para este cambio de paradigma, bueno, dijimos, ya tenemos todos estos, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer o cómo le vamos a hacer para todos estos desarrollos llevarlos o transmitirlos a la población? Bueno, lo hicimos en varias fases o etapas. Fases o etapas que ustedes ya conocen, que ya se los explicaron, están en los acuerdos generales, pero yo les voy a decir lo que está en el fondo del acuerdo general, o sea, cuál fue la etapa que se estableció específicamente para cada uno de ellos. El primer paso fue la socialización y capacitación.
sí, es tomar una medida de jornadas de capacitación, del uso de las nuevas tecnologías, de que viera la gente cuáles son nuestros sistemas y de alguna forma, primero los conociera, porque no estábamos seguros que los conocieran, primero los conociera y segundo, se fuera involucrando en la realización de la utilización, de este tipo de implementos. Paso 2. Reactivar el dictado de resoluciones, pero que no corrieran términos judiciales. Aquí hasta pareciera a lo mejor que deberían de ir de la mano, pero no. Aquí en Nuevo León lo que dijimos fue, ya tú, en este periodo de pausa, lo que hay que evitar es el congestionamiento judicial. Si volteaban a ver otros países e inclusive otros estados de aquí, de este país, por ejemplo España, hubo un lapso en donde el cierre como fue total y la apertura fue también total, no en cuanto a la apertura de las oficinas, pero sí en cuanto a la recepción de escritos, dictados de resoluciones y demás, aunque fueran por medios electrónicos, que también lo tienen allá. Lo que provocó es que no nada más tuvieran la carga de trabajo previa a la pandemia, a la suspensión de labores, sino la que se generó en el Inter y aparte, pues, como les estaban corriendo plazos, pues todo lo que se viniera. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de hacerlo de una forma en la que nosotros mismos no provoquemos una saturación en el sistema de impartición de justicia. Primero medimos en cuanto a la impartición de justicia. Lo que tenemos antes de la pandemia, ¿ya está todo? Sí, ya está todo. En el periodo ya lo habíamos resuelto. Por eso ustedes en la gráfica que vieron en la primera conferencia, vieron que tan pronto abrimos, el 6 de mayo, se empezaron a dictar una serie de resoluciones y sentencias, en una proporción que no lo habíamos hecho en ningún momento. Después, ya despresurizado eso, fue que tanto los jueces como los usuarios se empezaran a familiarizar y por eso se permitía dictar resoluciones, a las partes irlas preparando, digamos, ya hacer aquellos que estuvieran dudosos en si lo uso o no lo uso, pudieran animarse a hacerlo y por eso estaban suspendidos los términos, para que se animaran a realizar este tipo de actividades, pero ya una vez que superamos, digamos, esta brecha, hicimos un paso 3, que fue el impulso procesal, ahora sí, la reactivación de términos y las videoconferencias, para que permitiera avanzar el proceso. O sea, de nada serviría que se puedan presentar escritos y al final de cuentas llega la audiencia y esta no se iba a desahogar, porque al no desahogarse, pues no se iba a dictar una sentencia. Entonces, el impulso procesal y las videoconferencias era una cuestión que iban de la mano y que obviamente teníamos que atender para poder lograr o destrabar todo lo que es la etapa procesal que va desde la presentación de la demanda y el tránsito del expediente hasta llegar al dictado de la sentencia. Una siguiente etapa fue la etapa aprobatoria. En esta etapa aprobatoria no nada más fue eso, sino que también vienen, por ejemplo, dictámenes periciales, entre otro tipo de desahogo de diligencias un poco más complejas, el desahogo de pruebas testimoniales, pruebas confesionales o aquellas que requieran la intervención material por parte del juzgador, en donde a lo mejor era un poco más complejo. Bueno, ya se instrumentan medidas para dar mayor seguridad al desahogo de este tipo de herramientas. Luego tuvimos otra etapa que fue la etapa de la ejecución. Este ya fue casi de lo último. En la etapa de ejecución, pues también veíamos que el desarrollo de ciertas diligencias, ahí sí requiere la intervención de un grupo determinado de personas en un determinado lugar, en donde pues deben de observarse ciertas pautas, ciertas reglas para poderlo hacer. Entonces ya instrumentamos algunas medidas de precaución y de prevención para que evitar en ese tipo de diligencias también pudiera generarse un mayor contagio. Y la última etapa fue la reactivación total de funciones. Esas fueron las etapas en las que se dividió, y en la reactivación total seguimos todavía incorporando nuevos mecanismos por ejemplo, oficios electrónicos, edictos electrónicos, entre otras muchas cuestiones. Aquí hubo un debate. Esta situación sin precedentes en el mundo moderno al menos, nos llevó a que hubiera ciertos abogados y nosotros mismos como funcionarios a decirnos, es que estamos
creando nuevo derecho. Es decir, la ley dice que se debe desahogar de una determinada manera la audiencia, y entonces al implementar este tipo de herramientas tecnológicas estamos creando derecho. No, o sea, aquí, al menos desde nuestro punto de vista, no estamos creando derecho. Estamos creando nueva teoría, que es diferente. Una cosa es crear derecho y otra cosa es crear teoría. Para crear nueva teoría, nos hizo reinterpretar el derecho de acceso a la justicia. Y no solo reinterpretar el derecho de acceso a la justicia, este derecho constitucional, sino armonizar el derecho que subyace, que es al debido proceso, con el derecho a la salud de los funcionarios. Hubo un amparo interesante, me parece que en Coahuila, en donde un abogado se fue al amparo porque cerraron los tribunales y dice, bueno, es que esto obstaculiza o detiene por completo el derecho de acceso a la justicia, y un juez de distrito dijo, sí, pero estás protegiendo el derecho a la salud, y hace como que una ponderación entre derechos humanos y le da mayor preponderancia al derecho a la salud frente al derecho de acceso a la jurisdicción. Entonces, bueno, nosotros no quisimos meternos en esas dudas. De hecho, nosotros lo que pretendimos era armonizarlos reinterpretando el derecho de acceso a la justicia con estrategias puntuales para que el no acceso a la tecnología, es decir, esta brecha digital, no fuera obstáculo para que las personas que carecen de medios tecnológicos pudieran también tener acceso a la justicia. Es decir, para que la justicia no fuera un privilegio de los que tienen acceso a la tecnología, sino que fuera para todos. ¿Qué fue lo que en esa medida, qué fue lo que instrumentamos? Bueno, lo que se instrumenta fueron de que aquellos que no tuvieran acceso a una computadora, se habilitaban computadoras tanto en el órgano jurisdiccional en el que se está brindando, como en aquellos módulos judiciales que se encuentran en algunos municipios de aquí, como en Santa Catarina y Juárez. De esta forma, aquella persona que no tiene acceso a una computadora no iba a dejar tampoco de acceder a una audiencia, podía hacerlo constituyéndose al juzgado, y en el juzgado se le brindaban las facilidades para prestarle un equipo de cómputo con, obviamente, la asesoría de una persona en la que le proyectaba la imagen, la cámara y todo, y así se ha estado haciendo en las distintas materias. Pero nos encontramos con algo. Realmente es lo poco. La gran mayoría de las personas que acuden ante los tribunales sí tienen acceso a este tipo de implementos. Tan es así que al principio sí fueron muchas personas las que acudían a la autoridad para tratar de desahogar sus diligencias, sus videoconferencias por esos medios, y posteriormente fue disminuyendo, o sea, como que le fueron tomando mayor confianza a este tipo de desahogos y fue disminuyendo esta necesidad. Ahora, todo esto, independientemente de lo que estuviéramos haciendo, fue de la mano con otras reformas que teníamos que también hacer frente. Por ejemplo, la oralidad mercantil, que les mencionaba, el sistema de justicia laboral. Tenemos ya que estar en etapa de capacitación. De hecho, nos encontramos en esa fase para poder desahogar los concursos, para darle vida en mayo del próximo año a la justicia laboral. Y también después se nos incorpora una reforma para la publicidad de todas las sentencias, lo cual también trae problemas de capacitación, desarrollos y obviamente pues trabajo o esfuerzo de la gente para que pueda estar subiendo estas características. Esto sumado a la pandemia, o sea, no es que no tenemos opción de que si hacemos una cosa o hacemos otra, tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Pero la pandemia viene a ser un elemento que dificulta, digamos, hace más compleja llevar a cabo estas tareas. Y de todo esto hemos detectado algunas de las denominadas buenas prácticas. Por ejemplo, la teleconvivencia es una buena práctica. Para evitar que los progenitores que no cuentan o que no tienen la custodia, o familiares que no tienen la custodia de un menor, puedan convivir con él, está esa teleconvivencia. Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un criterio
jurisprudencial, en el sentido de que lo mismo, como pareciera que hay dos derechos humanos en riña, está el derecho a la convivencia, el derecho a tener contacto con el progenitor, y por otro lado el derecho a la salud del menor. Y la Suprema Corte de Justicia, nosotros, eso ya es un tema que se podrá abordar tal vez con algún ministro o algún magistrado integrante del Poder Judicial de la Federación. La Suprema Corte dice: aquí hay una colisión de derechos humanos y debemos darle privilegio al derecho a la salud del menor. Entonces, las teleconvivencias son la medida adecuada para garantizar, por un lado, que no se pierda el lazo filial, y por el otro, cuidar la salud y la protección de los menores de edad. Entonces, esa es una buena práctica que se ha ido implementando y que ya ha sido materia de interpretación por el Poder Judicial de la Federación. También tenemos, fíjense, aquí hay un dato interesante. La reducción en el ausentismo de las audiencias. Antes, sobre todo en materias de derecho privado, era muy frecuente que una de las partes al menos, las dos partes, no acudieran a ciertas audiencias de alegatos o a ciertas audiencias de desahogo de pruebas. No sé si porque no les veían importancia, si se les dificultaba el acceso, si decían, bueno, es que hacerlo voy a perder todo el día, voy a perder un día de trabajo. No sabría decirles cuál es la causa, simple y sencillamente como que no era un tema prioritario. Aparte, ya saben que sobre todo hay algunas audiencias cuya consecuencia se tienen que desahogar y no tienen mayor consecuencia el no acudir. Pero hemos visto que desahogar audiencias por videoconferencia ha reducido en gran medida el ausentismo de las partes. Es decir, ya la gente lo ve tan sencillo acudir a una audiencia que basta con conectarse desde su teléfono celular y desde ahí la lleva a cabo. Ha aumentado la conexión, digamos, la intervención de las partes en audiencia, lo cual desde luego favorece el derecho de acceso a la justicia. Es decir, si teníamos un antes y un después, las partes no atendían estos llamados de la autoridad y ahora lo hacen con una mayor facilidad. Este tipo de audiencias por videoconferencia hemos tenido sus experiencias, algunas buenas y algunas pues más o menos, no por el tema de que hubiera sucedido algo pues sí, a lo mejor incómodo para las personas, pero no de alguna violación a algún derecho sustantivo procesal. Por ejemplo, pues se ha encontrado que hay personas que manejando van conectadas a la audiencia, o sea, tanta es la facilidad que así. Entonces, cuando se percata de eso, la autoridad sí les dice, oye, ¿saben qué? Tienen que quedarse en un lugar en donde no pongan en riesgo su integridad, ¿no? Ni la de los demás. Entonces se les invita a que se estacionen y que desde ahí la lleven. Médicos que atienden COVID o que atienden otro tipo de pacientes, en donde estando con su uniforme, inclusive pasando gente, los ves conectados en la audiencia, atendiendo los llamados de la autoridad, personas trabajadoras, jornaleros, que se toman un tiempo de su descanso o de su lonche, y desde ahí se nota que están celebrando la audiencia, ya no perdieron su día de trabajo, ya no se les dificultaba el traslado hacia una sede judicial para desahogarla. Y este tipo de experiencias, sobre todo en las audiencias por videoconferencia, nos deja un buen sabor de boca, porque quiere decir que de alguna forma, quizá bajo una visión, la visión de proteger la salud, exclusivamente vimos que tiene otras repercusiones un poco más profundas, porque ya no solamente se trataba ahora de la protección del derecho a la salud, sino del efectivo acceso a la jurisdicción por parte de personas que antes quizá no tenían este interés o esta posibilidad de acudir a las audiencias por una situación propia del día o de poder llevar pan a su casa, ¿verdad? Entonces,
Este también es otra buena práctica detectada hasta el momento. Tenemos otra buena práctica que es el buzón 24 horas, obviamente 24 horas durante los días hábiles. Este buzón, nosotros antes de la pandemia teníamos algunas quejas por parte de los abogados que en aquellas promociones de término tenían que ir a presentarlo a algún juzgado. El juzgado tiene una hora de cierre. Entonces, acudían muchas veces a horas de cerrar o ya una vez cerrado. Entonces se decía, oye, pues es que me tienen que recibir y demás, ¿no? Teníamos, hoy por hoy ya no, por el buzón, una oficialía nocturna únicamente en Monterrey, pero no en Guadalupe, en San Nicolás, San Pedro, ahí no, en distritos foráneos no los teníamos. Entonces, pues hacerla, pues sí nos representaba un incremento en la burocracia, es decir, contratar más gente, tener una plantilla, tener en funcionamiento los espacios y demás. Entonces, incluso en la oficialía nocturna había abogados que llegaban a 11:59 de la noche a hacer fila y se les recibía ya después de las 12 y pues también era un pleito ahí con la autoridad sobre si lo presentó o no lo presentó en tiempo. O sea, se formó en tiempo, pero no lo presentó en tiempo. Es decir, cuando llegó a la oficialía ya habían el reloj pasado las 12 de la noche. Entonces, bueno, pero fíjense que una cuestión muy curiosa es que ahora con el buzón y la oficialía de partes virtual, esta queja sobre la recepción se ha ido eliminando. Sí hubo áreas de oportunidad, desde luego. Al principio de la implementación de estos buzones judiciales, hubo áreas de oportunidad que fuimos mejorando, que se fue incluso mejorando también su regulación, pero ya no es la queja el impedimento que tenga el abogado para poder acudir a presentar su escrito. Es porque ya tiene la posibilidad para hacerlo, no solo en Monterrey como estaba antes de la pandemia, sino también en todos los distritos judiciales y también en los distritos foráneos, que también ahí es un tema que normalmente ellos, por la razón de la distancia, a veces quedan fuera, pero pues en esta ocasión también se les permitió hacerlo. Y hablando, por ejemplo, de los distritos foráneos, también a veces el acceso a mejores oportunidades laborales dentro de la carrera judicial también se había mermado, porque, por ejemplo, una persona de Doctor Arroyo tenía que venir a tomar los cursos de capacitación a Monterrey, presentar los exámenes en Monterrey, y pues eso también dificultaba en gran medida que las personas, sobre todo las más alejadas a la capital del estado, pudieran tener unas condiciones u oportunidades de crecimiento profesional en la misma intensidad, de la misma manera que aquellos que sí se encuentran aquí en la zona metropolitana. Entonces, creo que estas buenas prácticas han venido de alguna forma a revolucionar la forma de impartir justicia. Pero fíjense que aquí viene una pregunta que yo creo que es fundamental, y lo voy a ver desde dos vertientes. Es, bueno, ¿y qué va a suceder después de la pandemia? ¿Qué va a suceder después de que la emergencia sanitaria concluya? Que ya desaparezca la emergencia sanitaria, que esperemos que sea en poco tiempo. Ya llevamos un año, ya tenemos una mayor expectativa, mayores pronósticos, pero hay que también, por ejemplo, cuando se vino la pandemia, que lo veíamos muy lejos, que veíamos que no era un problema de México, después nos pegó fuerte. Hoy por hoy, a pesar de que los contagios han disminuido, pues vemos países como España, Alemania, la India, en donde el número de contagios, Italia, en donde el número de contagios ha ido incrementándose en forma muy, muy importante. Y entonces, como vemos poquitos casos, pareciera que decimos, bueno, ya en México ya no va a suceder. Pero pues sí hay que estar alertas, ¿no? No hay que bajar la guardia.
hay que seguir cuidándonos, hay que seguir manteniendo todas las medidas de prevención o de precaución. Muy bien, esa es una invitación que se les hace para poder. Tenemos ya una vacuna. La vacuna no soluciona el problema. La vacuna no evita al 100% que te contagies, disminuye la probabilidad de que te mueras si te da la enfermedad o que te hospitalicen, pero la posibilidad o el riesgo de contagio sigue siendo todavía un problema. Acuérdense que la vacuna no hubo es una aprobación de emergencia, es decir, no hubo la oportunidad como otras vacunas en donde pasan por un proceso más rápido de experimentación. Aquí no lo hay. Entonces, bueno, ahí nada más los invito para que ustedes mismos se documenten con información más confiable. Pero bueno, sigue siendo un riesgo todavía. Pero ¿qué va a pasar? Vamos a suponer, vamos a ser optimistas, ¿no? ¿Y qué va a pasar entonces el día en el que ya la pandemia pase? Le vamos a dar reversa a todas las medidas de avances tecnológicos que tenemos. Vamos a mantenerlas todas. Vamos a mantener algunas de ellas. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, el pronóstico es un poco aventurado decirlo, pero más o menos vamos a tratar de irlo midiendo con base en la información que actualmente tenemos. Primero, nosotros tenemos claro que la justicia digital no viene a sustituir a la justicia tradicional. Es decir, los servicios en línea no vienen a desplazar por completo a los servicios a distancia, a los servicios presenciales. No los desplazan. La justicia digital y las herramientas tecnológicas son mecanismos que nos ayudan a potencializar el acceso a la jurisdicción. Nos ayudan a potencializarlo. Es decir, no quiere decir que vamos a quitar un sistema de justicia convencional y sobreponer un sistema de justicia digital. Esto lo tenemos claro, y esto no creo que vaya a suceder ni en México ni en ninguna otra parte del mundo. Entonces, primero es comprender esta situación. Hoy por hoy, la contingencia sanitaria nos permite innovar sin barreras tan rígidas de cumplimiento de ciertos estándares. Ya la Corte lo ha ido estableciendo, ya los tribunales federales, por ejemplo, ya les di el caso de 2 amparos, ¿no? El del cuando cerraron las oficinas, el de la teleconvivencia. Es decir, nos permite innovar, obviamente respetando los parámetros, pero sin la rigidez que caracteriza el sistema de impartición de justicia. Es decir, esta rigidez se flexibiliza un poco siempre y cuando no se vulneren derechos constitucionales o derechos humanos, desde luego. Entonces, una vez que cese la contingencia, obviamente esta barrera, esta posibilidad de innovar, pues se va otra vez a encapsular en medidas rígidas de cumplimiento. En esa medida, nosotros tendremos que valorar cuáles son las herramientas tecnológicas que sobrepasan, cuáles son las herramientas tecnológicas que cumplen a cabalidad, incluso bajo un test rígido de cumplimiento de ciertos estándares, no solamente constitucionales, sino también procedimentales. Para aquel entonces, yo estoy seguro que la Suprema Corte de Justicia y los tribunales federales ya van a ir formando y permeando criterios un poco más definidos en la forma de impartir justicia. Cabe aclarar ahorita, y esto es importante porque les voy a comentar algo. Fíjense que cuando nosotros estábamos buscando la manera de qué es lo que íbamos a hacer, volteamos a ver a España, a Italia, a Israel, a otras entidades, incluso de aquí en México, y no había antecedentes. O sea, realmente es una innovación propia, y así como Nuevo León hizo sus innovaciones, después también
Argentina, Canadá, Alemania, España, fueron también haciendo sus propias innovaciones, cada uno con sus características, cada uno con lo que poseen. En México, por ejemplo, éramos pocos los poderes judiciales que tenían tribunales virtuales o electrónicos. Ahora ya más de la mitad cuenta con ellos. No todos tienen, incluso a la fecha no todos tienen, pero la gran mayoría ya hoy por hoy cuenta con estas herramientas. Incluso tampoco lo tenía tan consolidado el Poder Judicial Federal, y hoy por hoy es un tema al que se le ha estado dando un impulso bastante importante. Entonces, de no tener nada, ningún criterio, ningún parámetro antes o al momento de que establecimos estas herramientas tecnológicas, fueron innovaciones locales, fueron innovaciones hechas en casa. Ya cuando pase la pandemia, ya la situación va a ser distinta, porque los parámetros de regularidad constitucional que se deben de cumplir, los parámetros de cumplimiento de estándares procesales, ya vamos a tener antecedentes de lo que ha ocurrido en otro mundo y de los criterios que van fijando aquí el Poder Judicial de la Federación. Entonces, hay que estar muy atentos, vamos a estar muy atentos a ellos para saber qué es lo que vamos a hacer después de la pandemia. Y también hay que mencionar que, por ejemplo, nos siguen estando nuevas competencias. Por ejemplo, está en puerta, ustedes lo saben, ya la extinción, ¿verdad?, de lo que son los códigos procesales civiles y familiares, en donde los hay, ¿verdad?, de aquí de las entidades de la República, para dar paso a un código nacional de procedimientos civiles y familiares, un código nacional. Pero también le ha pegado la pandemia, porque estos códigos, esta necesidad de contar con estos instrumentos procesales surgió antes de la pandemia, y su regulación, su construcción, su marco normativo estaba adecuado a aquella necesidad social. Hoy por hoy, nuestras necesidades sociales son diferentes. Y ahí es donde vienen como que a parchar esta importante iniciativa. Otras iniciativas la vienen a parchar tratando de encontrar soluciones tecnológicas que también estén o que formen parte de este gran Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sin embargo, es tanta la desigualdad que hay en los estados en el uso de las tecnologías de la información aplicadas a la impartición de justicia, que encontrar el punto medio sería tanto como que aquellas entidades avanzadas se retrasen y provocar que aquellas entidades que no tienen ningún desarrollo tecnológico lo empiecen a implementar, y los que estén a la mitad pues quedarse ahí, pero que son los muy pocos. Entonces, encontrar un equilibrio pareciera no la solución adecuada, asumando a que el propio tema de COVID pues viene a impactar no solo en la impartición de justicia, impacta en todos los sectores, ¿no? El sector económico, por ejemplo, este sector se ha visto afectado en gran medida. Es impresionante la forma en la que se ha afectado en el desempleo, ha afectado incluso también el tema de la crisis de salud, o sea, el sistema hospitalario. Y el sistema, en la cuestión de seguridad. Entonces, el presupuesto es uno. Entonces, pareciera que tienes que ponderar, ¿no? A ver, ¿a qué le voy a inyectar? ¿Le voy a inyectar a justicia? ¿Le voy a inyectar a procuración? ¿Le voy a inyectar a seguridad? ¿Le voy a inyectar a economía? ¿Le voy a inyectar a algo? ¿O le voy a inyectar a todo? O sea, ¿qué es lo que voy a hacer con el presupuesto? Pareciera que el sistema de impartición de justicia, al menos así se ha visto, es el más rezagado en esos términos, y por eso, más que pensar en soluciones que incrementen el presupuesto, la realización de las tecnologías, se piensa en estrategias o herramientas que puedan solventarse con los mismos recursos económicos que se tienen, pero más que de cuestión económica, es de cuestión de creatividad en la implementación de estos sistemas.
Y ahí es donde existe este gran desfase en todas las entidades del país. O sea, no es un problema exclusivo de Nuevo León, es un problema tanto de Nuevo León como de todas las entidades del país, inclusive de todas las cortes del mundo. Estados Unidos también tiene ahí ciertos problemas, siendo una economía tan grande y tan fortalecida. Entonces, en esta medida México ha ido avanzando y ha ido avanzando muy bien en el desarrollo y en la continuidad de sus funciones jurisdiccionales. Bueno, entonces el pronóstico después de la pandemia es revisar a la luz de ciertos protocolos, estándares, de revisar a la luz de los nuevos precedentes y lineamientos que vayan emitiendo el Poder Judicial de la Federación y la experiencia de otras entidades, de otros países, qué es lo que se va a quedar y en su caso, qué es lo que se quedaría. Entonces, si ustedes se fijan, esta conferencia, ¿no?, la estructura en 3 grandes fases, lo que teníamos antes de la pandemia, lo que ha sucedido durante la pandemia, que aún no se acaba, y aquella proyección que se tiene para lo que suceda después de la pandemia. De ahí que esta conferencia sí haya recibido este nombre, es hacia la transformación o hacia la transformación de una impartición de justicia digital. Pues ya con esto concluyo mi intervención. Les agradezco mucho su atención, les agradezco mucho que hayan permanecido conectados y que estos temas sean de interés para ustedes. Quedo a sus órdenes a través del correo jose.gutierrez@pjenl.gov.mx para cualquier duda o inquietud que llegara a surgir o que pudieran tener. Me despido y los invito a que sigan viendo estas transmisiones o los siguientes temas que son muy interesantes también relacionados con este sistema de impartición de justicia digital. Que tengan un excelente día y muchas gracias por su atención. Hasta luego.